Yo quería hablar en esta mañana una pequeña reflexión acerca del paso del Mar Rojo. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto para poseer la tierra, hubo dos acontecimientos que marcaron el antes y el después del pueblo de Dios. Aún el salmista David lo recuerda con entusiasmo en el Salmo 66, el 5 y el 6. Salmo 66, 5 y 6. Pero bueno, yo os lo leo. Dice así: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco y por el río pasaron a pie. Y dice, allí en él nos alegramos. Me gusta esta expresión, me gusta la expresión del salmista, porque aunque no estuvo allí, se identifica con la alegría que el pueblo expresó. Dice, allí nos alegramos. Qué importante y qué bueno es identificarte con las obras de Dios, con las obras que Dios ha hecho, inclusive con las obras que Dios va a hacer. Es bueno entusiasmarse, es bueno esperar, es bueno decir, lo que Dios ha hecho me afecta a mí. El primer acontecimiento para salir de la tierra de Egipto, tierra de esclavitud para el pueblo de Israel, fue el paso del Mar Rojo. Y el segundo fue el paso del río Jordán para poseer la tierra de provisión que Dios le había prometido a Abraham y a todos sus hijos. El primer acontecimiento para salir de la tierra fue ese, ¿no? Y el segundo fue el paso del río Jordán. Pero vamos a hablar solamente en esta mañana del primero. El paso del Mar Rojo fue un hecho tal, incluso que algunos libros de historia lo reflejan. Reflejan este hecho sobrenatural que Dios hizo. Porque Dios todo lo que hace es sobrenatural. Si yo preguntare, no solamente a los que estamos aquí, que casi todos lo conocemos, pero si yo preguntare ahora a la audiencia que está ahí detrás de las cámaras, viendo con el smartphone, la tablet, la televisión o cualquier otro instrumento que puedan estar usando para poder vernos, si yo le preguntara y le dijera, ¿qué ocurrió en el Mar Rojo? Seguro que me responderían lo que Dios hizo, que fue abrir las aguas o dividir las aguas para que el pueblo de Israel pasase. Pero por eso no voy a hablar acerca de ello, sino voy a hablar del efecto o el resultado de ese abrir las aguas. La repercusión que produjo en aquellos que pasaron e incluso el efecto y la repercusión que hoy día sigue teniendo para el mundo y sobre todo para los hijos de Dios. Vamos a hablar de ello. El paso del Mar Rojo fue el paso de la esclavitud a la libertad. El paso del Mar Rojo fue de la muerte a la vida. Porque, ¿sabes? En ese tiempo matar a un egipcio, matar a un israelita, no suponía nada, no le suponía nada. Por eso digo pasar de la muerte a la vida. El paso del Mar Rojo fue pasar de no tener esperanza a la esperanza de los hijos de Dios. El paso del Mar Rojo fue el menosprecio que ese pueblo de Israel tenía. Era menospreciado constantemente al aprecio de Dios. El paso del Mar Rojo fue el no ser considerados a ser considerados por Dios. Tanto así que aún hasta los enemigos les consideraban. Aún hasta los enemigos. Porque ya no eran, fíjate, el paso del Mar Rojo lo que ocurrió, que pasaron de ser esclavos a ser libres. Y fíjate, eso lo que les trajo no solamente
que dejaron de ser esclavos, sino que se convirtieron en unos guerreros. Habían experimentado un cambio tal que ya no eran considerados esclavos de los egipcios. Ahora eran unos guerreros con la identidad de pueblo de Dios. El paso del Mar Rojo les trajo una identidad como pueblo. No por ellos mismos, sino porque Dios estaba a su favor. Y las demás naciones lo sabían lo que Dios había hecho con ellos, de tal modo que ahora sí estaban preparados para conquistar la promesa de Dios, la tierra que Dios había prometido a Abraham. Ahora, al pasar el Mar Rojo, estaban preparados. Cuando el ser humano, el hombre y mujer, yo cuando hablamos, la palabra de Dios cuando habla del hombre, incluye a la mujer, entra en contacto con Dios, recibe de su gracia y es transformado. Pasa de esclavo a hijo, de muerte a vida, de no tener nada a tener la provisión de Dios, de no tener esperanza a tener esperanza, no basada en las capacidades, que podían tener capacidades, claro que sí, pero basada en la esperanza de Dios, porque Dios es el Dios de la esperanza. Y cuando esto ocurre, como le pasó a Israel, al pueblo de Dios, entonces es cuando estás preparado para recibir las promesas. Estás preparado para cruzar el Mar Rojo. Estás preparado para ver la obra de Dios en tu vida de forma milagrosa. ¿Estás preparado? La pregunta que hoy te quiero hacer, o las preguntas que hoy quiero hacer en esta mañana, tanto a los que están aquí presentes en el auditorio como a los que nos están viendo a través de internet, es: ¿has cruzado el Mar Rojo? ¿Has sido libertado de todo tipo de esclavitud, ya sea natural como espiritual? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Te has reconciliado con Dios? ¿Has pasado de ser enemigo de Dios por causa de haber vivido conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad de Dios, que es perfecta, que es buena y que es agradable? Esos son los pecados. El haber vivido conforme a la voluntad nuestra y no conforme a la voluntad de Dios. ¿Has pasado a ser hijo de Dios? Igual que Dios abrió el camino en el Mar Rojo para que pudieran pasar los israelitas, Dios ha abierto un único camino para que puedas cruzar ese Mar Rojo. Ese Mar Rojo que te separa de Dios. ¿Sabes quién es? Su nombre es Jesucristo. Él es el único camino. A través de Él, de su sacrificio en la cruz, puedes reconciliarte con Dios y recibir el regalo de ser hijo de Dios y por ende los beneficios de ser su hijo. Si aún no lo has hecho, si aún no te has reconciliado con Dios, yo sé que aquí hay, y a través de internet sé que hay aún personas que aún no se han reconciliado con Dios. Y aquí también las hay. Si aún no te has reconciliado con Dios, hoy este es el momento para hacerlo. Hoy puedes hacerlo. Hoy puedes ser hijo de Dios. No tienes que hacer nada. Y te digo el por qué. Porque Jesús lo hizo todo por ti. Él pagó por tus pecados. Él es quien te reconcilia con Dios. Pon atención. Pon oído a lo que te quiero decir. Cerca, fíjate, atiéndeme. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y por tanto tu Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, te habrás reconciliado con Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación.